amor. No, No podemos ser monotemáticos. Yo creo que Colombia permite eso, porque Colombia tiene negros, blancos, monos, mestizos. Nos unen muchas cosas, pero también nos diferencian otras tantas. Hay muchas culturas adentro de nosotros. No podemos unificarnos en un solo concepto. no. Sí. Nosotros no queremos ser diversos. La gente no se tiene que discriminar. Sé plural como el universo. Fernando Pessoa. Pasa el tiempo y el país no da espera. Es tiempo de solidaridad, de apoyar y compartir. Es tiempo de leer creativamente. Únete a la convocatoria del Ministerio de Cultura para compartir un tiempo en los albergues con los damnificados del invierno. Dona tu tiempo, dona tu talento y creatividad. Cultura en los albergues. Mi tiempo es tu tiempo. Colombia Humanitaria, Ministerio de Cultura. Comisión Nacional de Televisión. La televisión que queremos ver. Muchas cosas que a los niños nos preocupan, como los robos, los asesinamientos, y eso es lo que nos preocupa. Muchas veces me he preguntado lo mismo: ¿por qué las personas hacen daño unas a las otras? Si todos somos hijos del mismo Dios. No entiendo qué es lo que pasa. He escuchado que los pensamientos de Dios están en este libro. Les invito a que lo lean, la Biblia. Pasa el tiempo y el país no da espera. Es tiempo de solidaridad, de apoyar y compartir. Es tiempo de leer creativamente. Únete a la convocatoria del Ministerio de Cultura para compartir un tiempo en los albergues con los damnificados del invierno. Dona tu tiempo, dona tu talento y creatividad. Cultura en los albergues. Mi tiempo es tu tiempo. Colombia Humanitaria, Ministerio de Cultura. Comisión Nacional de Televisión. La televisión que queremos ver. Hasta aquí nuestra franja Bicentenario. Siga con Institucional, el canal que lo lleva más cerca de lo que le interesa. Institucional lo lleva más cerca del Bicentenario. Códigos cívicos en Institucional. Debe ser un concepto claro de tus raíces, de lo que eres, de lo que se te ha enseñado en la vida, que crea un resultado. La forma como interpreto el universo creo que es lo que me hace diferente a los demás. Los colombianos somos una gente que siempre quiere tener un futuro mejor, que siempre quiere echar para adelante. Un ser fiestero, folclórico, que defiende sus orígenes. Colombia es un país muy rico en tradiciones y las vienen practicando. Colombia tiene todo lo que tienen los otros países y tiene más. Yo creo que tenemos el mejor país del mundo y lo mejor. Que la gente de Colombia es valiosa. Los colombianos somos, ¿cómo decirlo? Buenos para trabajar. La cultura tumaco fue de los primeros que trabajaron el platino antes de Cristo. Tenemos una cosmovisión y una cosmogonía muy diferente a todos los otros personas o pueblos que hay en nuestro territorio colombiano. Hay mucha diversidad. De todo se encuentra. Cada colombiano tiene su estilo, su sistema. Somos muy exóticos. Los derechos humanos son sagrados. Son garantía de un país en paz. Entre todos somos responsables que se respeten. Entre todos los modelamos día a día. Con nuestras propias manos, sin víctimas. Por la libertad, la democracia, la solidaridad. Por el derecho a ser felices. En nuestra propia tierra, Colombia. Las organizaciones de la sociedad civil trabajamos por la vida. A mí sí me gustaría apadrinar un buen adulto. Le harían peluche, una carta y una fiesta. Yo lo llevaría afuera de Colombia, a San Francisco y a Bucaramanga. Un padrino es que se casa con la padrina y la padrina le da para el kit escolar y todo eso. Yo le enseñaría a jugar partido y no le enseñaría nada más para cambiarle la vida. A mí me dice Motas.
Las más grandes historias. La triste historia del mar que un día se ahogó. La muerte anda en bicicleta. La noche de las orejas blancas o un insólito sombrero boca arriba. Cada cuento es una historia por descubrir. Algo maravilloso que una persona en algún lugar decidió soñar. Premiación Cuarto Concurso Nacional de Cuento. RCN y Ministerio de Educación Nacional. Homenaje a José Eustaquio Palacios. Buen día tengan ustedes. Nos complace mucho saludarlos a presentes y a televidentes desde el escenario del Teatro Adolfo Mejía en la ciudad de Cartagena de Indias, que es, a propósito de escenarios, es en este momento, como ustedes bien lo saben, el escenario del quinto Festival Hay de Literatura de Cartagena de Indias. Sean bienvenidos todos a esta transmisión en directo de RCN Televisión desde, repito, el Teatro Adolfo Mejía en la ciudad de Cartagena, los resultados del cuarto concurso nacional de cuentos de RCN y el Ministerio de Educación Nacional. Los presentes y los televidentes podrían preguntarse qué ha pasado en 4 años, es decir, en 4 versiones consecutivas del concurso. Las cifras, que a veces son frías y son desalmadas, hablan por sí solas. Óiganme esto, desde el momento en que RCN y el Ministerio de Educación Nacional crearon el concurso hace 4 años, en estas 4 versiones se han recibido 130.000 cuentos de toda la nación. Bendito sea un país que escribe, hombre. En los 2 primeros años solo participaron estudiantes de la educación primaria básica, de la secundaria, de la educación superior, pero en los 2 últimos años participan también los profesores, en una categoría especial. Se han recibido 7.000 cuentos de los profesores y 127.000 de sus alumnos. La curiosidad, que siempre es periodística, indica que en las 4 versiones, en los 4 concursos, del año 2007 al de hoy, los participantes son 57% mujeres y 43% hombres. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Las mujeres siempre son mejores. Los departamentos con mayor número de ganadores hasta ahora son los siguientes. Primero, Antioquia. Segundo, Bogotá. Y tercero, el Valle del Cauca. Se trata no solo de convocar a que los muchachos y sus profesores escriban, a desarrollar la imaginación, el talento. Se trata también de hacer un trabajo útil, que es para lo que se han unido desde hace 4 años el Ministerio de Educación Nacional. Saludo a la señora ministra presente en el Teatro Adolfo Mejía y RCN. Miren ustedes, en estos 4 años, mientras estos muchachos escribían, mientras sus familias los obligaban a dormir porque ya es demasiado tarde, la organización del concurso ha hecho lo siguiente. 16.000 profesores, 16.000 de todo el país, han participado en los talleres de creación literaria o escritura creativa. Roberto Burgos Cantor, el gran novelista que está aquí, me decía que preferimos decir creación literaria que escritura creativa. 17.000 profesores han participado en los talleres. Se han dictado, de parte del Ministerio y de RCN, 295 talleres literarios de creatividad literaria en todas las regiones del país durante 4 años.
Y a partir de este año, es decir, de este cuarto concurso, se dictan talleres a estudiantes, no solo a profesores. En el primero de ellos participaron 7.000 alumnos de todo el país. Se trata de eso, realmente. No solo de premiar a unos escritores jóvenes, se trata de crear una cultura de la palabra y del libro y de la creación. El video que van a ver ustedes a continuación se explica mejor que yo. Esto es lo que van a ver, un resumen del Concurso Nacional de Cuento, de sus logros, de sus relevancias y de sus programas. RCN Radio, RCN Televisión y el Ministerio de Educación Nacional se unieron para crear el Concurso Nacional de Cuento en el año 2007 con el objetivo de promover la escritura creativa en niños, jóvenes y docentes del país. Para el Ministerio de Educación Nacional, el Concurso Nacional de Cuento es una estrategia muy importante de mejoramiento de la calidad en el sector educativo porque contribuye a desarrollar las competencias comunicativas, la lectura y la escritura, tanto en nuestros docentes como en nuestros niños y nuestros jóvenes. En RCN Radio y RCN Televisión apoyamos el Concurso Nacional de Cuento porque creemos que el fomento de la cultura es el camino más expedito para salir del subdesarrollo, porque queremos más literatura y menos conflicto, porque queremos más sueños cumplidos, porque queremos más felicidad. En las 4 versiones del concurso se ha contado con la participación de más de 130.000 cuentos. En el año 2010 participaron 33.003 estudiantes y docentes de 878 municipios de los 1095 que tiene Colombia. El pollito le preguntó, ¿por dónde es el camino a seguir? El perro le respondió, sigue el camino de arena. El Concurso Nacional de Cuentos es una oportunidad para premiar todo el talento de los jóvenes colombianos. En mi caso, me abrió la puerta a un mundo de literatura, me permitió conocer a escritores que admiraba hacía años y me permitió conocer a un grupo de jóvenes que, como yo, compartían el sueño de ser escritores algún día. Luego de la inscripción, los cuentos entran a ser evaluados en 4 etapas. Los cuentos son leídos en primera instancia por 600 evaluadores de 32 universidades del país, coordinados y capacitados por ASCUN, quienes califican los cuentos según criterios de legitimidad, legibilidad, aspectos formales, fluidez y principalmente creatividad. Dentro de la última etapa, el jurado internacional conformado por 5 escritores invitados al AI Festival evalúa los cuentos finalistas y su labor es seleccionar los 35 ganadores del concurso. Hasta hoy, hemos premiado un total de 130 colombianos. Durante el proceso de inscripción y evaluación de los cuentos participantes, el concurso ofrece a los docentes y estudiantes del país talleres en creación literaria, dirigido por escritores y directores de talleres literarios, expertos en promoción de lectura y escritura. En 4 años se han capacitado más de 16.000 docentes y en el año 2010, por primera vez, a 7.000 estudiantes de varios municipios del país. La formación de maestros es esencial. Y yo soy maestro hace 20 años. Considero que el trabajo de maestro es uno de los trabajos más duros que existen y lo es menos cuando podemos trabajar con colegas, con el apoyo y podemos reinventarnos cada día en nuestra práctica. Eso es uno de los logros del Concurso Nacional de Cuentos. Me parece muy importante estos talleres porque despiertan la creatividad, fortalecen los conocimientos que tenemos los profesores. Además, ampliamos también para poder llevar a las alumnas una mayor orientación, o alumnos en general, mayor orientación en la creación particular. Por todo esto, el Concurso Nacional de Cuento RCN Ministerio de Educación Nacional se convierte en un escenario propicio para estimular la creatividad literaria de estudiantes y docentes en un país donde la realidad desborda todos los límites de lo imaginado, que a diario ofrece historias que merecen ser contadas. Hoy presentamos 35 talentosos colombianos dispuestos a contarlas. Cuando escribimos, viajamos, soñamos, creamos. Cuando escribimos, hablamos de nuestro mundo interior y del mundo que soñamos. Cuando escribimos, somos. Por eso, un país que lee y escribe es un país que está en el camino de la felicidad. Premiación Cuarto Concurso Nacional de Cuento RCN y Ministerio de Educación Nacional. Homenaje a José Eustaquio Palacios.
El canal institucional de RTBC y el canal internacional de TV Colombia se han unido a esta transmisión en directo. Luego, colombianos en el exterior y en cualquier parte del mundo podrán seguir el acto que tiene lugar ahora aquí en el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena. Ya uno no sabe, después de 4 años. Yo tengo la fortuna, lo cual me produce una enorme alegría, de haber estado desde el primer día, cuando me invitaron a participar en el tema. El primer año, digo, ya uno no sabe si son mejores los cuentos que los muchachos escriben o las cosas que les pasan durante el concurso. El primer año, uno de los ganadores era una niña de 9 años, de Cali, y advirtió que ella nunca había visto el mar. Venía a Cartagena, como vienen hoy estos muchachos, para el teatro, en el bus que transporta a los ganadores. Cuando vio el mar, se tiró del bus al mar. Si ese no es el mejor cuento que se ha escrito en este concurso, ¿cuál es entonces? ¿Ustedes se imaginan? Una niña que mira el mar pasmada. Dice, ese es, y se lanzó al mar. De manera que la parte humana, la parte más entrañable del concurso, no es la literaria, es la humana, repito. Y nos alegra mucho que estos muchachos de tantos rincones, lejanos, cercanos, grandes y pequeños del país, estén hoy aquí con nosotros. El concurso cada año lleva, en homenaje, claro, el nombre de un gran escritor colombiano. Este año se le ha bautizado con el nombre de José Eustaquio Palacios, el gran escritor del Valle del Cauca, el gran escritor colombiano, el autor de El Alférez Real, como lo saben los muchachos, los estudiantes. El jurado. Mucha gente siente piedad del jurado cuando oye decir llegaron 30.000 cuentos. ¿Y tuvieron que leérselos todos? No. El Ministerio de Educación, que tiene esas redes formidables de lectores y de talleristas, va haciendo unas preselecciones hasta que llegan finalmente al jurado. De modo que los jurados, que no se deben asustar los jurados del futuro, porque no les toca leer 130.000 cuentos en 4 años. Se los voy a presentar. Fernando Gaitán. Fernando, se los voy a presentar, digo, en el video. Beatriz Elena Robledo, colombiana, uno de los mejores narradores de literatura infantil del país. De los nuevos y agradables asombros que produce la literatura latinoamericana, Guadalupe Nettel, de México. Amplísimamente conocido por los lectores del continente. Ustedes saben quién es Andrés Numan, de la Argentina, uno de los grandes novelistas latinoamericanos. Roberto Burgos Cantor, de Cartagena, Colombia. Guadalupe Nettel, mexicana. Es autora de 3 libros de cuentos, Juegos de Artificio, Leyó Fósil y Pétalos, galardonado con el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en México y el Premio Antonina Artaud. En 1992, obtuvo el Prix de la mejor novela en lengua francesa para países no francófonos de Radio Francia Internacional. El Huésped, su novela fue finalista del Premio Herald en 2005. Fue seleccionada en 2007 en Bogotá 39 como una de las mejores escritoras jóvenes de América Latina. Ganadora en 2009 del Premio Alemán Anna Segers. Beatriz Elena Robledo, colombiana. Ha escrito, entre otros títulos, 7 cuentos maravillosos: Rafael Pombo, La vida de un poeta, Un día de aventuras, Fígaro, Así somos, tradiciones populares colombianas,
Recibió la beca Colcultura de Investigación en Literatura Infantil Colombiana en 1996. La beca de Investigación Internacional Jugendbibliothek, Múnich, Alemania, en el año 2000. Y la beca de Investigación Fernando Charri Lara, en el 2006. Con el trabajo Panorama Histórico de la Literatura Infantil Colombiana. Es la compiladora de importantes antologías de literatura infantil y juvenil colombiana. Andrés Newman, hispano-argentino. Es autor, entre otros títulos, de Bariloche, Una vez Argentina, Alumbramiento, Gotas Negras. Ganador en el año 2002 del premio Hiperión con el poemario El Tobogán. Y en el año 2009 fue reconocido con el premio Alfaguara por su novela El Viajero del Siglo. Ha sido finalista en 2 oportunidades del premio Herald. Y sus novelas han sido destacadas por diversos medios de comunicación, entre las más importantes de habla hispana en la actualidad. Fue seleccionado como uno de los mejores escritores menores de 39 años de América Latina en Bogotá 39. Fernando Gaitán, colombiano, guionista y productor de televisión. Dentro de sus libretos se destacan Café con aroma de mujer, Guajira, Hasta que la plata nos separe y Yo soy Betty la Fea. Esta última ha emitido la versión original en 65 países y ha sido adaptada en otros 20. Gaitán ha recibido múltiples premios y nominaciones nacionales e internacionales. Simón Bolívar, 1994. Asociación Cronistas del Espectáculo de Estados Unidos, 1995. El Tiempo, 1999, 2000. Radio Caracas Televisión, 2000. TP de Oro de España, 2001. Premio GES y Premio Inter de Miami, 2002. Roberto Burgos Cantor, colombiano. Inició su carrera literaria en 1965 con el cuento La lechuza dijo el requiem, publicado por Manuel Zapata Olivella en la revista Letras Nacionales. Su obra está conformada por 10 libros, 5 libros de cuentos, Lo Amador, De Gozos y Desvelos, Quiero es Cantar, Juego de Niños, y una siempre es la misma. 5 novelas, El Patio de los Vientos Perdidos, El Vuelo de la Paloma, Babana del Ángel y La Ceiba de mis Memorias. Ganadora en 2009 del Premio en Narrativa José María Argüelles, de la Casa de las Américas. Su obra ha sido traducida al alemán, al checo, al húngaro, al francés y al marroquí. Su más reciente novela fue publicada en el año 2010 con el título Ese Silencio. Si uno tiene aquí, a su disposición y a la de ustedes, un jurado con esas calidades, no puede desaprovechar la oportunidad para que muchachos que están empezando a escribir y jurados que ya son gente consagrada en el arte de narrar puedan aprender los unos de los otros. Ayer me decía doña Patricia de Ardila, que ha sido siempre el alma y el motor, la creadora del concurso, con un entusiasmo que a veces... Ayer me decía... Patricia me decía ayer algo que me hizo pensar. Me dijo, mire, si uno tiene ese jurado allí, esa calidad de jurado, no puede ser posible que los colombianos piensen que el acto consiste solamente en la premiación de unos ganadores. El acto tiene que ser también una sesión de aprendizaje y de diálogo con ellos. Fernando Gaitán. ¿Qué le contestaría usted a un muchacho de estos ganadores si le preguntara cómo se cuenta una historia en televisión? Lo primero, la primera herramienta sigue siendo leer. Leer es siempre el principio básico en este oficio. Y bien, el audiovisual, pues leer también, así sea audiovisual, y ver, por supuesto. Desde luego, el escritor tiene la primera herramienta que es la lectura, pero también la percepción y el sentido de la observación. Digamos que uno nunca sabe en qué momento está uno frente a una historia. Hay que tener olfato para determinar si eso es una historia, o es una fotografía, o es un mini relato, y mantener el brazo caliente, que eso es lo que decía García Márquez. De todo este ejercicio que han hecho, que me parece maravilloso, es que mantengan el brazo caliente todo el tiempo. O sea, como los lanzadores del béisbol, como los pitchers en el béisbol.
Aunque no estén jugando, mantienen el brazo caliente. Correcto. Esa es la idea. Ya el ejercicio que hicieron es un muy buen primer paso, o segundo, o tercer paso, no sé qué punto saca uno de ellos, pero esa es la otra ley, mantener el brazo caliente. Muy bien, pero en el arte de mantener el brazo caliente, le pregunto a Beatriz, los escritores adultos que escriben para niños, ¿qué le pueden recomendar a esos jóvenes escritores? Es decir, ¿escribir para niños es un arte de adultos o es una deformación de adultos? No, yo creo que escribir para niños por parte de los adultos implica, por un lado, despertar ese niño dormido que hay en cada adulto, o sea, porque yo creo que lo primero es conocer muy bien los niños, no olvidar, o sea, seguir percibiendo lo que se llama la cultura de la niñez, o sea, porque los niños tienen una manera diferente de ver el mundo, de relacionarse y no perder eso. O sea, los mejores escritores de libros para niños son los que mejor interpretan al niño, además de todo lo demás, del manejo del lenguaje, de los recursos literarios, ¿sí? Pero los que mejor interpretan al niño y no pierden, o sea, la mirada adulta sobre el niño mata la literatura infantil. Yo creo que sí es muy importante mantener ese niño vivo, conocer los niños y conocer todas las sutilezas de la mirada, de cómo un niño mira el mundo, se relaciona, que son muchas, dependiendo de las etapas, sí, pues no es lo mismo escribir para un niño de 2 años que para un niño de 8, ¿sí? No solo la edad, pero sí hay unas etapas del desarrollo que también condicionan. Entonces yo invierto la pregunta, se la traslado a Guadalupe, pero la invierto. ¿Qué siente un adulto leyendo literatura escrita por un niño? Para mí fue una muy buena sorpresa y también quisiera decir que yo aprendí leyendo de ellos, ¿no? Porque lo que me sorprendió fue esa frescura y esa especie de franqueza, sin miedo a nada, se nota que no está pensando en el juicio del lector sobre lo que está escribiendo. Se nota que es un acto casi reflejo, necesario y muy lúdico, muy juguetón. Entonces, eso se va perdiendo después con el tiempo, se va perdiendo cuando el niño se convierte en adolescente y empieza a pensar qué van a decir de mi cuento, qué van a pensar los demás de lo que estoy diciendo. Y creo que lo que más me enseñó de esta lectura de textos fue que hay que conservar esa franqueza y ese acto tan directo, ¿no? La espontaneidad de los niños. Exactamente. Un compositor de música popular en Colombia, un compositor de música vallenata, Freddy Molina, tiene unos versos que dicen: bonita es la vida cuando uno está niño, y cuando uno está niño quiere crecer ligero. El consejo es que se queden de ese tamaño mentalmente hablando, que no crezcan. No, para nada. No estoy diciendo eso. Quiero decir que conserven la franqueza y la espontaneidad, nada más. Era una broma, claro. Andrés Numan, usted que tiene la perspectiva de toda la América Latina, desde Buenos Aires, desde su formación, se conmueve uno hasta las lágrimas leyendo Érase una vez Argentina. Al leer los cuentos de este concurso, de estos niños, ¿cuáles son las características de lo que pudiéramos llamar, por ponerle algún nombre, la nueva literatura infantil colombiana? Sí, siguiente pregunta. Un poco complicado de responder en pocas palabras, pero me gustaría empezar felicitando de verdad a los participantes y a los finalistas. Fue muy emocionante leerlos. Si no recuerdo mal, llegamos a leer 105 textos. Se nos pidió que seleccionáramos 35, creo que finalmente fueron 37, y fue un trabajo verdaderamente difícil dejar solo 35. Para mí fue, como decía Guadalupe, una lección de estética, se podría decir. Y en ese sentido me dio la sensación de que una de las características, no generales, se puede hablar de tendencias internas en el corpus
de textos que leímos. Había distintos tipos de enfoque, pero uno de ellos que me conmovió especialmente fue el de la capacidad para afrontar poéticamente o con frescura, como decía Guadalupe, temas que no siempre son precisamente infantiles. Está el tema de la enfermedad, de la pérdida, de la desestructuración de la familia, de problemas incluso políticos. Es decir, me asombró cómo muchas veces, sobre todo a partir de cierta edad, se salía del paradigma de fábulas, de princesas, y se entraba en territorios verdaderamente escabrosos y complicados y agudos, sin perder esa especie de magia y de sentido del lirismo. Y a mí eso me pareció una lección conmovedora y fue un verdadero placer leerlo. Y quiero felicitarlos de verdad. De acuerdo, entonces, mire cómo se va armando el rompecabezas. No perder la frescura, pero tampoco perder la magia que provoca la infancia. Ojalá. Usted sabe que cuando yo tenía la edad de estos muchachos, en el año de 1500, estudiaba en Cartagena y aquí hubo un concurso. Había concursos de oradores y de poesía y de cuentos. Participé en un concurso de cuentos como ellos. El que me ganó, quedé segundo. El que me ganó se convirtió desde entonces en el mejor escritor colombiano de mi generación, Roberto Burgos Cantor. Roberto, en los años anteriores, tal vez en un par de concursos, yo fui miembro del jurado. Me impresionó mucho ver cómo entre los más pequeños de los concursantes la marca de la violencia estaba presente en las historias, incluso en historias de fantasmas y de gnomos y de enanos y de hadas madrinas. ¿El concurso es un reflejo de la realidad del país hasta qué punto? Sí, a mí me impresionó mucho en el concurso, primero un elemento que se podría llamar de sentido, de utilidad de los concursos, porque ahora que Juan recuerda lo de los concursos en que hemos sido jurados, en que hemos participado, es frecuente encontrar unos originales que parecen estar recorriendo el mundo de los concursos durante años y años, sin un alma piadosa que les diga ya no más, tiene que cambiar acá. O sea que en lo general los concursos son una especie de alimento para la voluntad de la esperanza. Ajá. Pero con estos niños lo que he notado, que ahí está la utilidad por la cantidad de regiones del país, las diversas edades, los diversos colegios, surge una utilidad nueva, una utilidad que los va a llevar a seguir escribiendo y a olvidarse de los concursos. Pero sin duda, eso que llamas reflejo de la realidad aparece de una manera que va a ser benéfica para nuestro país. Ajá. Y es que hay un exorcismo que no pasa por la venganza. Bueno. Qué bueno. Esos eso. Niños están enseñándonos a escarbar, a mostrar, a resolver, a revelar a partir de esa belleza de la literatura y de las palabras. Estupendo, estupendo, no solo argumento, sino manera de presentarlo. A esa edad, en esos cuentos que uno lee de este concurso, y ya ahora hablaremos del libro de cada año, el libro de los ganadores. Es decir, esos textos literarios de un concurso como este son purificadores, limpian por dentro a sus autores. Sin duda, sin duda. Hay incluso desde una perspectiva que no tiene carga ni ideológica y sí mucha búsqueda todavía incipiente, más cercana a los sueños que a las estéticas, incluso haciéndole homenajes a lo que sus maestros les han enseñado, a los cuentos de fantasías. De pronto hay unos adelantados que han leído a Rodari y hablan de su abuelito jubilado, hablan del señor que cuida la cuadra, hablan del vendedor de frutas. Ahí hay un mundo en ebullición muy interesante que los va a preservar de los malos elementos que distorsionan al ser humano por una
terrible anomalía como la que estamos viviendo. A mí me parece, perdón, Andrés quiere agregar algo. Andrés Numan. Solo un paréntesis acerca de la... Si alguien más quiere decir algo sobre el tema, lo que quiera. De la limpieza o de la pureza. Yo no estoy muy a favor de la limpieza. Bueno, el aseo personal es importante, chicos, pero es decir, menos de una vez al mes no se bañen. Pero digo, yo no estoy a favor de la pureza, estoy a favor de saber qué hacer con la suciedad. Y creo que estos cuentos lo que tienen es no una búsqueda de pureza desde un punto de vista cándido o de decir, bueno, pero la fantasía puede devolvernos al paraíso. No, el paraíso no existe y estos cuentos lo demuestran. El tema es que han sabido poetizar el dolor y la suciedad, no eliminarla, porque eso sería ocultarla, sino hacer algo útil, hermoso y aleccionador con ella, ¿no? ¿No será entonces que para seguir usando los mismos términos de aseo, no será entonces que, como todos los demás elementos de la literatura, la suciedad interior, lo que necesita más que quedarse con ella o desaparecerla el autor, ¿no será que lo que se necesita es transformarla como la realidad misma? ¿Sí? Pero yo sí creo que ellos, precisamente lo que creo que nos llamó la atención a todos es que en ese ejercicio de mediar la realidad a través del lenguaje poético, del lenguaje creativo, ellos están transformando esa realidad que les toca y sobre todo abriendo como mundos posibles. Yo creo que una de las cosas más como ganancia del concurso y a largo plazo, porque no es solamente uno, son 4 versiones que uno ya ve que ahí se está sembrando, porque uno ve la influencia de las lecturas, de las escrituras, los recursos literarios que están ya incorporándose en la escritura. Uno dice, aquí hay un camino que si se continúa como todo lo pedagógico que es a largo plazo, uno siente que la realidad sí está siendo útil socialmente en ese sentido. O sea, la literatura está siendo útil a la realidad en ese sentido. Sí, no solo transforma la realidad, sino que le es útil, claro. Sí, porque le está dando una dimensión estética y una posibilidad. O sea, uno ve que ellos son muy, muy ingeniosos y muy recursivos para encontrar soluciones, pero soluciones literarias, ¿sí? Soluciones a esos conflictos. Pero eso nunca deja uno de ser periodista, ¿verdad? Ni siquiera en estos actos más bien culturales. Eso me lleva a una oportunidad que yo no puedo desaprovechar. Aquí está el mejor, el más exitoso, el más aclamado de los autores de historias de televisión, no solo en Colombia, sino en América Latina. Fernando Gaitán. Ahí viene el tema, como anillo al dedo, desde el momento en que Roberto dijo exorcizar, desde el momento en que Numan habló de la suciedad como elemento literario, etcétera. El debate que hay hoy en Colombia, los grandes dolores de la sociedad, el narcotráfico, el asesinato, el atentado, ¿se tomaron la televisión? ¿Es bueno que ocurra? ¿No se la han tomado? ¿Están ayudando a transformar una realidad? ¿Están ayudando a limpiar una suciedad de la sociedad o no? Como dices, es una pregunta y es un tema muy polémico porque se puede ver desde diferentes ópticas. Lo cierto es que si los colombianos no asumimos nuestra propia realidad y los que escribimos o producimos no la abarcamos, tampoco podemos regalársela a los demás. Durante algún tiempo el cine, quién sabe por cuánto tiempo más, particularmente desde Estados Unidos, lanzaron una visión de Colombia para el mundo, ¿no? Sobre el narcotráfico, los narcotraficantes, sobre el ser colombiano, en fin, y creo que nosotros durante mucho tiempo no dijimos nada. Incluso Superman pasó por acá revisando cultivos de coca, ¿no? Sí. Cuando antes del 2011, antes de los árabes, los latinoamericanos éramos los enemigos del mundo, y especialmente los colombianos y en parte los mexicanos. Así que se hicieron muchos relatos sobre la violencia colombiana, mafiosos de versión gringa, de caballos de cola, vestidos de blanco todo el tiempo, mataron a la mamá, a los hermanos, a los hijos, parecían que los iban alimentado con cianuro. Entonces siempre fue una visión de ellos. Entonces en algún momento nosotros sí teníamos que empezar a contar nuestra propia realidad. Eso es una obligación y es algo a lo que el público ha respondido.
Que lo hayamos hecho bien o mal, si es una muy buena pregunta o es una pregunta que habría que hacernos. Creo que es un proceso evolutivo. Digamos que lo que hemos arrancado, un acto un poco impulsivo, es a contar la historia de aquellos personajes que han logrado cambiar la historia del narcotráfico y de la violencia en Colombia. El futuro, creo yo, es el que viene para estas series, es el de las víctimas. Nosotros ahora no debemos contar la historia de los verdugos, sino la historia de las víctimas. ¿Hay una coherencia en eso? Del verdugo a la víctima, digo, como narración. Totalmente. Lo que pasa es que, pues, digamos, son siempre los dos equilibrios narrativos en la dramaturgia. Por un lado, pues, el victimario siempre es un personaje atractivo, indiscutiblemente. El verdugo siempre tiende a tener cierto encanto, y eso ha sido el peligro de darlo o de tenerlo en televisión. Es un encanto morboso, es muy peligroso. ¿Qué dice? Perdóneme, Fernando. Yo sé que a algunos mexicanos, sobre todo a los de la política y esas cosas, les ofende que se hable de la colombianización de México. A mí me parece que por fortuna no hemos empezado todavía a caer en la mexicanización de Colombia. Sí, más bien eso, tienen suerte todavía de no haberse mexicanizado. ¿Qué piensa un escritor mexicano de esa realidad vista a través de medios masivos, como la televisión? Es muy interesante el tema y creo que esta es otra de las cosas que aprendí leyendo todos estos cuentos de los niños colombianos, ¿no? También, yo soy madre, tengo un hijo y uno que está en proceso y muchas veces uno como papá quisiera preservar o proteger a su hijo de este tipo de realidad, de este tipo de acontecimientos, incluso de cuentos que son tradicionales como Pinocho, Blancanieves, etcétera, que a uno le pueden parecer terribles, ¿no? Y leyendo estos textos me di cuenta de que es imposible mantener completamente a salvo, y además no sé si sería muy productivo, a los niños de lo que está sucediendo en pues alrededor de ellos, ¿no? Que es muchísimo más útil de que están enterados de que los pueden secuestrar en la esquina a que piensen que viven en un mundo rosa donde nada de eso puede suceder. Entonces me pareció muy interesante ver de qué manera ha permeado toda esta realidad terrible en el imaginario infantil de estos chicos y de qué manera ellos han transformado de alguna manera esa realidad, ¿no? Cada uno lo hace de forma muy distinta y eso es algo que también me llamó mucho la atención. Hay unos que utilizan el arquetipo del superhéroe, ¿no? Y ellos van a resolver las injusticias sociales, o sea, no están hablando de los mismos argumentos que tendría Superman o Aquaman, por ejemplo, sino de la miseria alrededor, del crimen que sucede en nuestros países. Y eso me gustó mucho. También hay otro cuento que es de los ganadores que quisiera mencionar, el del señor Plastilinero, que es uno que va creando otras realidades, ¿no? Así como con plastilina. Sí, sé de qué me hablas y de qué cuento me hablas. Y creo que también eso es muy interesante porque ellos mismos van pensando cómo se puede modificar esto que veo, ¿no? Cada uno desde su perspectiva, cada uno dentro de sus propios intereses, hay otros muchísimos más enfocados al terror. Hay cuentos que a mí, que yo soy amante del género fantástico y del género de terror también, llegaron a perturbarme, ¿no? Cuentos de niños que hablaban de abuso sexual, cuentos de niños que hablaban de fantasmas, misterio, sangre, y que la verdad me hicieron sentir bastante asustada. A eso me refería cuando hace un momento, hablando con Andrés y con Roberto, mencionaba el tema de que a veces le asombra a uno las variaciones de la violencia en los cuentos infantiles que escriben estos jóvenes. Perdóneme, ¿quería agregar algo más sobre el tema? Y siempre dentro de los textos que yo leí no había como un afán realmente provocador de utilizar la sangre solamente para aterrar al lector. Siempre había una reflexión detrás o una especie de lectura que valía la pena, ¿no? No es como este género de terror que nada más trata de escandalizar, sino que... La sangre como acto de justicia y no de venganza, como acto justiciero.
Muchas veces sí, y otras veces nada más con una lectura impresionada de esto, ¿no? Pero no con el afán nada más de escandalizar, que eso todavía no está presente en ellos porque no son utilitaristas todavía. Me parece de una enorme utilidad para los muchachos, no solo los ganadores del concurso, todos los que están siguiendo esta transmisión en directo por RCN Televisión y por RTBC y por TV Colombia, sino para todos los muchachos que quieren escribir en este país, en un país donde 130.000 jóvenes en 4 años han enviado un cuento. Pero a mí también me gustaría mucho que un jurado tan bueno fuera útil para los organizadores del evento, para RCN y el Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué le cambiaría, Roberto, al concurso? ¿Qué le aportaría diciendo para el futuro qué hacer? Yo estoy aún bajo el asombro porque en los documentos anexos había estadísticas, había gráficos que daban una visión de lo que representa ese concurso para los niños. Quizá nunca dejar de insistir en que la exigencia del escritor es con él mismo, como hemos estado hablando con Fernando de lo que el hombre de televisión mide para quien ve el programa, que sepan que ellos no tienen que pensar en ese abstracto lector multitudinario, sino que si ellos cumplen con sí mismos, el texto va a tener un destino que no siempre es el éxito, que no siempre es ganar el concurso, pero que da resultados porque van a terminar encontrando el hábito de escribir. Eso que decía el maestro Juan Bosch, que el buen contador empieza a hacerlo sin deliberar demasiado, como el pintor que pasa un brochazo, o como el músico que ha citado, le llega una letra y se pone a perseguirla y sale la canción. Entonces, no tendría mayor recomendación fuera de el enorme lío en que están metidos y la enorme responsabilidad ahora de los maestros para seguir esos procesos, alimentándolos y sin forzar, sin imponer, ¿no? Entiendo perfectamente. Andrés, antes de pedirle su aporte a ese tema específico, veo que han insistido casi todos en que lo que vuelve más libres a los escritores jóvenes y niños es que no están preocupados por un lector en un concurso como este. Entonces, ¿para quién escriben los niños? Yo estaba pensando que podían escribir para intercambiar entre ellos los textos. Yo les aconsejaría que no nos leyeran a nosotros. Estupenda idea. Que se leyeran entre ellos. Me parece que lo interesante del concurso es que da pie a un trabajo posterior didáctico, no solo con los textos ganadores, sino con todos los textos, y cómo puede haber un verdadero intercambio de conocimiento entre los alumnos que se lean. Es decir, la historia de la literatura no es eso que está en los manuales, y ni siquiera es a veces los textos que te está ofreciendo el docente, sino que la historia de la literatura, como diría Becker, eres tú también. Y en ese sentido podría ser inmensamente conmovedor que los alumnos descubrieran preocupaciones afines gracias a leerse. Y eso ocurre totalmente fuera del concurso. No se trata tanto de para quién se escribe, sino para qué se lee. Y se lee, por ejemplo, para saber que a lo mejor el enemigo es igual a ti, o que el compañero de banco con el que supuestamente compartes nada más que la incomprensión, de pronto tiene miedo de lo mismo. Me parece que eso no es poca utilidad, ¿no? Entiendo perfectamente. A propósito de leerse entre todos, compartir entre todos, es la ocasión apenas justa para agradecerle a la Fundación SM, que cada año hace la edición del libro de los ganadores del concurso. El correspondiente al año 2009, al tercer concurso nacional de cuentos, está a la salida del auditorio. Cada uno de ustedes recibirá un ejemplar del libro como creo que es como el mejor de todos los reconocimientos a jóvenes escritores, es entregarles a ellos y al público el libro de cada uno. Muchas gracias a los señores de SM de nuevo.
Señor Gaitán, ¿qué debería ser el concurso? ¿Qué le propondría usted a los organizadores agregarles, por ejemplo, desde el ángulo de la escritura creativa para medios de comunicación, para televisión, para decirlo directamente? Pues curiosamente, particularmente pues en las primeras categorías, hay prácticamente unos guiones hechos. Me causó mucha curiosidad porque, por un lado en el canal estamos desarrollando a través de las universidades narradores gráficos. Narradores gráficos, esa es la expresión. Y pues claro, los más chicos menos cohibiciones tienen en la narración, y la narración más se parece a lo fantasioso en el cómic. Entonces, ahora que tenemos una conversación sobre el resultado y el ejercicio de este concurso, valdría la pena mirar cómo se harían los dos universos, porque Colombia tiene excelentes graficadores, gente que hace ejercicios maravillosos en graficación, en cómics, ¿no? Y ahí están los narradores. Creo que ese sería el siguiente paso. La combinación gráfica y escrita, naturalmente. Correcto. Beatriz Elena Robledo. Bueno, yo pues dos cosas que me dejaron pensando durante todo el proceso de la lectura y que sería una recomendación también para los organizadores. Una es que me parece muy importante el trabajo que se ha hecho de los talleres, el trabajo que hay detrás, más antes del concurso, antes de la premiación, que lo hemos estado hablando, y yo creo que sería muy útil, así como se publica el libro de los ganadores, documentar esos talleres, volver esas herramientas pedagógicas que no solamente utilicen los maestros que se benefician directamente de los talleres, sino que pueda ser utilizado como por todos los docentes y los niños a través del país, a lo largo del país, porque yo sí creo que nuestros niños, y que uno lo está viendo, necesitan cultivarse y cultivar, digamos, hay muchos talleres que los incentivan a la escritura, mucha lectura, entonces yo creo que documentar eso es importante para multiplicar esa herramienta pedagógica. Y lo otro que yo diría es que como no sorprende, pero sí siempre vemos que las regiones que tienen más oportunidades, que tienen más condiciones, pues son, por supuesto, las que generalmente, donde hay más niños ganadores. Yo creo que, no sé si lo tenga ya como una estrategia el Ministerio o no, pero sí focalizar mucho en el acompañamiento y en los libros que se entregan en esas regiones que siempre quedan por fuera de todo, porque como nunca están las condiciones, nunca vamos allá, porque eso nos pasa a todos siempre. Se vuelve un círculo vicioso. Se vuelve un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo romper ese círculo? ¿Sí? Porque si no hay libros, es difícil que se nutran. Por eso si no hay... en el video que presentaron, me emocionó ver las declaraciones y las imágenes de una profesora de literatura en el Chocó, en la selva del Chocó. De eso se trata. Guadalupe. Yo quiero decir que estoy muy impresionada por las políticas de promoción a la lectura que hay en Colombia respecto a México, sobre todo. A ustedes les puede parecer que falta muchísimo trabajo, pero la primera vez que estuve en Bogotá de adulta, porque ya había venido antes de niña, vi en un puesto de chicles y cacahuates, de estos que venden, al vendedor leyendo a Sófocles y me quedé absolutamente de piedra. Porque eso jamás ocurre en México ni lo podemos soñar, ¿no? O sea, leen el libro vaquero si es que leen algo. Es la tragedia de ganarse la vida, sí. Sí. Bueno, y también he escuchado que llevan como bibliotecas ambulantes con burros a los pueblos, sí, y eso me parece, realmente me parece una estrategia extraordinaria y realmente profunda de combatir la delincuencia y de combatir el crimen. Porque estoy totalmente segura de que la gente que lee, que tiene ese hábito, que tiene el hábito de realmente hacer introspección a través de la lectura, gracias a los libros maravillosos que pueden circular ahí, no es capaz de cometer las mismas atrocidades que alguien que nunca en su vida ha leído, ¿no? Y creo que esa es una muy buena manera de realmente cambiar la sociedad. Ojalá que se siga haciendo. También me quedé muy impresionada con todos estos documentos que acompañan el concurso y que pueden al jurado darle muchísima información acerca de cómo se ha desarrollado
No, me pareció muy profesional y no puedo sino felicitarlos y decirles continúen con esto, es una muy buena campaña. Tal vez lo único que pudiera sugerirles es que, exacto, como dice Beatriz, traten de llevar más libros a más lugares y también quizás una publicación muy sencilla, una revista, donde estos textos maravillosos que nosotros leímos puedan circular. Eso es. Yo creo que sí. Y no solo los ganadores, como anotaba Andrés, se aprende más de los perdedores siempre. Claro, hay muchos de los cuentos que no quedaron ganadores que a mí me gustaron muchísimo y creo que todos estos cuentos merecen ser leídos por otras personas y una publicación continua, muy sencilla puede ser, pero que tenga una periodicidad bastante frecuente podría ayudar a que se conocieran. Son muy sutiles. Sí. No se pierda por Institucional Acuerdos para la Prosperidad. Acuerdos para la Prosperidad, todos los sábados a las 10 de la mañana. Institucional lo lleva más cerca de lo que le interesa. El 17 de diciembre de 1903, el sueño de volar se hizo realidad cuando Orville Wright por primera vez ejecutó un vuelo de 12 segundos. Desde ese día, muchos hombres han conquistado el cielo. La historia, actualidad y proyección de la aviación de Colombia, véalos en A Volar, el programa de la Fuerza Aérea Colombiana. Los domingos cada 15 días a las 5 de la tarde. Del Quijote, ilustrada por Gustavo Doré. Por fortuna resistí la tentación. Y llegaron tantos libros que tuvimos que terminar haciendo una campaña en la radio que decía, con la música cubana de la canción parodiada, decía, no hay burro para tanto libro. Y entonces comenzaron a llegar los burros. La gente empezó a... Si eso no es el país que todos queremos. Totalmente. Imagínense. Después de oírlos, solo espero que a un jurado tan bueno correspondan unos ganadores similares. Es decir, que los muchachos y sus cuentos, sobre todo sus cuentos, sean dignos de este jurado. Los ganadores del 4º concurso nacional de cuento de RCN y el Ministerio de Educación Nacional, que son los que hoy reciben su reconocimiento y su premio, son 37 en total. Me voy a permitir mencionarlos. Están todos ellos aquí, en el sector izquierdo del escenario del Teatro Adolfo Mejía. Los voy a ir mencionando de uno en uno, para que la gente pueda verlos, pero sobre todo aplaudirlos, que es lo que se merecen. En primer lugar, la categoría hasta 7º grado, los más pequeños. Juan Sebastián Peláez Calle. No, yo no alcanzo a verlo porque me lo tapa el escenario. El proscenio, ya van a subir todos. Primero queremos presentárselos a ustedes y a los televidentes y luego los hacemos subir, naturalmente. Juan Sebastián es el autor de La invitada no invitada, del municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia, alumno de 3er grado de la Unidad Educativa San Marcos. Tiene 8 años. Juan Pablo Simón Rico Fernández. Guadalupe es el autor del Señor Plastilinero. De Bogotá, del Colegio Aquileo Parra.
segundo grado, 9 años de edad. Juan David González Rincón, Christopher y su amigo Sombrerín, es el título del cuento. Del municipio de Barbosa, en el departamento de Santander, Colegio Parroquial San Luis Gonzaga, está en primer grado y tiene 7 años. Natalia Leonor Molina Batista. El cuento se llama Cuando a la señora zorra se le olvidó que se alimentaba. Departamento de Córdoba, municipio Montería, institución educativa Camilo Torres, de Mocarí, Córdoba. Quinto grado, 10 años. Santiago Murcia Cuadros, es el autor, ya el jurado lo había mencionado, Triangulilandia. Lo pude decir increíblemente. Llevo 3 días ensayando el libreto para poder decir Triangulilandia. De Támesis, Antioquia. Institución educativa San Antonio de Padua, tiene 10 años y está en quinto grado. ¿Está aquí? Luego, Karen Ivette Fernández Monsalve. La triste historia del mar que un día se ahogó. Cuide ese título, que nos lo podemos robar. La triste historia del mar que un día se ahogó. Karen Ivette es de Cali, la capital del Valle del Cauca, del Colegio Confandi Ciudadela. Tiene 11 años y cursa quinto grado. Isabela Escobar Pérez. Una confusión fantasmal, de Río Sucio, Caldas. Institución educativa Los Fundadores, es su colegio, tiene 11 años, está en quinto curso. Nicolasa Marín González. La mujer del pecador o del pescador supersticioso. ¿Pecador? El pescador. Eso sí. La mujer del pescador supersticioso. Bogotá, Distrito Capital, Liceo Segovia. Está en séptimo grado, tiene 12 años. Entre los ganadores de la primera categoría, la de los menores, los más pequeños, hasta séptimo grado, Sierra Cristian Alvear Hernández. Su cuento se llama Sigues tú, de Cali también, del Valle del Cauca. Colegio Inglés de los Andes, de Cali. Séptimo grado y 13 años de edad. Luego, la categoría siguiente es la que el concurso llama de educación media, del séptimo grado al 11º, al 11. Ganadores son Gabriela Valentina Galvis Celis. Nombre del cuento, La verdad sobre las moscas. Bogotá, Asociación Colegio Anexo San Francisco de Asís, de Bogotá. Ella tiene 12 años y cursa octavo grado. Alberto Mario Márquez Alonso.
Estando solo es el título de su cuento. Él es de Barranquilla, Atlántico, de la Escuela Superior Normal, la Normal Superior La Hacienda de Barranquilla. Tiene 14 años y está en el 9º grado. En 9º grado también está Daniel Eduardo Vázquez Correa. Es el autor de La Sombra. Estudia en la Institución Educativa Empresarial de Dos Quebradas, departamento de Risaralda. Tiene, dije ya 16 años, grado 9. Ángela María Blanco Nieto. Oigan este título como el del mar que se ahogó. Aquel que tenga alas, que vuele. De la ciudad de Duitama, en el departamento de Boyacá. Colegio Seminario Diocesano de Duitama. Y Ángela María tiene 16 años y está en penúltimo curso, en 10º. Daniel Alonso Carbonell Parodi. Lo que es un crescendo alado. Atlántico, Barranquilla. El Colegio de la Madre Marcelina. Daniel Alonso, a los 17 años está haciendo el último año de bachillerato. David Felipe Corredor Benavides. El sabor de la nobleza. Él es de Bogotá, del Liceo Hermano Miguel Lasalle. Está también en el último curso de la secundaria, tiene 17 años. ¿Dónde está Santiago Ojeda? Me uno a ese grito, bravo Santiago. Santiago escribió un cuento que se llama Afectado por cable. De Bogotá, Gimnasio Moderno. ...16 años de edad, 10º grado. Daniela Patiño Herrera, Contando Agujeros. Contando Agujeros se llama el cuento y es de Bogotá, del Colegio Abraham Lincoln. Tiene 18 años, está en 10º grado. Alejandro Durán, se llama como el gran músico vallenato, uno de los más grandes exponentes del folclore en Colombia, de la música popular, el maestro Alejandro Durán. La diferencia es que aquel era Durán Martínez y este joven se llama Alejandro Durán Caro. La muerte anda en bicicleta. De Chiquinquirá, departamento de Boyacá. Su institución es la Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara. Presidente Betancur, hablaremos de ella y de los poetas, los poetas precursores de la independencia literaria en Colombia en 1810, el próximo domingo. Es uno de nuestros, escogida por el presidente Betancur. Antecedentes de la literatura del 20 de julio de 1810, el nombre de la religiosa poeta Sor Josefa del Castillo y Guevara. Allí, ya les dije, estudia Alejandro Durán, que tiene 17 años y está en el último grado. Del Colegio Fontán de Bogotá, Nicolás Moreno.
el vano recuerdo de lo ocurrido en la víspera. De Bogotá, Colegio Fontán, ¿verdad? Nicolás, me informan aquí que tiene 17 años y está en 10º grado. Nicolás Daniel Puentes Díaz, del Colegio José Alamano, autor del cuento El par de mocasines. 13 años y está en 8º grado. María Andrea Mora Castro. María Andrea escribió un cuento llamado Beni. Es del departamento de Sucre, la ciudad de Sincelejo. A los 13 años cursa 8º grado. Ahora sí, sí. Les decía que María Andrea Mora Castro, la autora de Beni, a sus 13 años, está cursando el 8º año lectivo en el Instituto Normal Superior Educativa de Sincelejo, la capital de Sucre. Advierto que ese pito del sonido me asustó. La última categoría entre estudiantes, antes de ir a sus profesores, a los docentes, estudiantes de educación superior o universitarios. Natalia Marcela Pita Oces. ...20 años, es alumna de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ella es de Girón, departamento de Santander. Dicho sea de paso, uno de los municipios más bellos que se puedan ver en Colombia, sin duda alguna. Ahí cerca está Barichara, está todo lo que forma la historia de Santander. Por ahí pasaron los comuneros. Natalia Marcela escribió un cuento que se llama La historia tras la historia en la oscuridad. Natalia Marcela Pita Oces. Gracias por su cuento y por su participación. Jorge Enrique Andrade Blanco. Me encanta esa confianza en sí mismo, pidiendo que lo aplaudan, así es. Jorge Enrique es el autor de un cuento que se llama La noche de las orejas blancas o un insólito sombrero boca arriba. Bogotá, Distrito Capital. La Pontificia Universidad Javeriana. Jorge Enrique tiene 26 años y en el listado de los ganadores le sigue Óscar Humberto Mejía Blanco. Es el autor de La hoja de papel, de Florida Blanca, departamento de Santander, estudiante de la Universidad Industrial de Santander. Juan David Gómez Martínez. Juan David escribió Luna Menguante. Es de Bogotá, la capital del país, y estudia en la Universidad Nacional de Colombia. Julián David Carvajal Gutiérrez. Autor de El Boquinche. Es de Cali y estudia en la Universidad del Valle. Álvaro José Claro Ríos.
Sueño Eterno de Santander, de Girón también, en el departamento de Santander, y también alumno de la Universidad Industrial de Santander. Hamilton Barrios Ordóñez. Hamilton es el autor de El Loco y el Mar, de Bogotá. No El Loco y el Mar, el autor, de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. José Alexander Rodríguez Leudo. José Alexander es de Armenia, Quindío, y estudia precisamente en la Universidad del Quindío, en Armenia. No dije el cuento, ¿verdad? El juez sin rostro. Perdóneme usted. Perdóneme, que siempre es mucho más importante la obra que el autor. Verónica Echeverry Albarán. De Itagüí, Antioquia. No voy a decir su edad porque a una muchacha que se pone una flor roja en la oreja no se le dice la edad. Verónica es alumna del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Alejandro Martínez Murcia, autor de El Siguiente. De Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. De Zipaquirá. Que quede claro. En el caso de Verónica, por hacerle la amable broma de la flor colorada en la oreja, no dije que a propósito de la flor colorada en la oreja es la autora de un cuento que se llama Ahora sí dan ganas. Categoría profesores o docentes, como se les denomina formalmente en el concurso del Nacional de Cuento del Ministerio de Educación y de RCN. Me encanta ver a los profesores aquí padeciendo como sus alumnos para que vean que no es tan fácil escribir. Contra lo que ustedes piensan. Profesores, ¿se llama usted Eugenio Pacelli, como el Papa Pío XII? ¿Sí? Eugenio Pacelli Torres Valderrama. El profesor Eugenio Pacelli Torres Valderrama es de Málaga, departamento de Santander. Profesor de la Universidad Industrial de Santander y es el autor de El Puente de Isec. La profesora Denis Ender Sanguino Zambrano. Denis, digamos que sí, porque las evidencias es palpable que no se... Profesor, excúseme. No sé por qué se me metió que Denis era nombre de mujer. He ahí un tema para un cuento, profesor. Daniel en español. Ah, Denis Daniel Ender Sanguino Zambrano. Eso es. Es un cuento que me va a gustar mucho leer. Se llama La costurera de Bolívar, del norte de Santander, de la histórica ciudad de la Villa del Rosario. Es catedrático del Instituto Educativo General Santander. Muy bien, profesor.
José María Cantillo Lozano. Ahí si no me equivoco, María es nombre de varón. ¿O no? María es nombre de varón. José María Cantillo Lozano. El pescador de sierra del departamento del Cesar, del municipio de Becerril. Cesar, tierra de escritores y de músicos. Profesor del Instituto Educativo Trujillo, la Institución Educativa Trujillo. Repito, él es el profesor José María Cantillo Lozano, autor del Pescador de Sierra. Estaba condenado a ser escritor el profesor Rubén Darío León Pineda. Es el autor de Presagio, de Bogotá, catedrático, docente del Colegio Marsella, en Bogotá. Es caleño y trabaja en Bogotá. Le agradezco mucho su precisión. Muchas gracias. Beatriz Eugenia Bustamante Henao. Su cuento se llama La Navidad Feliz de la Abuela Ana. Medellín, Antioquia. Es profesora en el instituto que lleva el nombre de un colombiano que nunca los colombianos podremos olvidar. Se llama Institución Educativa Héctor Abad Gómez. Terminada la presentación, ahora vamos a hacerlos subir para que el jurado pueda darle la mano a sus propios escogidos. Me hacen un favor, los voy llamando. ¿Cómo estás? Estamos en el escenario del Teatro Adolfo Mejía, en la ciudad de Cartagena, transmitiendo en directo para TV Colombia, RCTV y RCN Televisión el acto de premiación y de reconocimiento de los ganadores, 37 niños, jóvenes y profesores, en el cuarto concurso nacional de cuentos que han organizado desde hace 4 años y han llevado a esta feliz realización en el AI Festival de Literatura de Cartagena, tanto el Ministerio de Educación Nacional como RCN Radio y RCN Televisión. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Subieron todos? Esperemos. Los profesores, como siempre, llegan tarde, ¿se da cuenta? Me gustaría saber cuál de todos ustedes... bueno, no es difícil. El autor de Triangulilandia es Santiago Murcia Cuadros. ¿Te quieres acercar un momento? ¿Por qué el único de los ganadores que vino vestido con una guayabera blanca? Su mamá me contó la historia. Cuéntele usted, que es el narrador, que es el escritor y que es el que sabe echar el cuento. Cuéntele a televidentes, cuénteles y presentes en el teatro cuál es la razón de la guayabera blanca. Bueno, la razón de la guayabera es porque como Gabriel García Márquez recibió el premio Nobel con una guayabera, entonces... Santiago Murcia Cuadros recibe el Premio Nacional de Cuentos con su propio Liqui Liqui.
Hay unas historias, hemos recogido. Yo personalmente le agradezco mucho a toda la gente que nos colabora, a los que organizan. En el caso, por ejemplo, de Constanza Escobar, a la que le pedí que me ayudara con unas historias humanas de lo que ocurre por dentro. Y me ha coleccionado algunas de ellas que son de antología, como la historia de esta guayabera blanca. Ustedes ven que el atuendo de los concursantes es la clásica camiseta verde de todos los años, menos cuando uno prefiere que sea una guayabera a manera de liqui-liqui. ¿Dónde está? ¿Dónde están Juan David González Rincón? Venga, ve. ¿De dónde es Juan David? De Barbosa, Santander. De Santander, de Barbosa. ¿Dónde está su hermano? Dígale que se ponga de pie. Son exactos, mire. ¿Él también escribe o no? Sí. ¿Sí? 2 cuentistas por el precio de uno solo. Increíble, son gemelos y su hermano vino a acompañarlo, lo cual es el mejor premio para él. Gracias. Sigue tu cosa. ¿Quién es el autor? Perfecto, termino de inmediato. Por si alguien dudaba que era lo que me estaban diciendo. Alberto Mario, de Barranquilla. Rápidamente, porque me están haciendo señas de despedir, para proceder a que les entreguen a cada uno de los asistentes el libro del concurso, el libro de la Fundación SM, en la salida del teatro. ¿Por qué es que tiene el cabello largo? Bueno, normalmente mi estilo es como usted, así, sin cabello. Sí, pero tú es porque quieres. Sí, tú vives rapado. Sí, no, normalmente. Y por esta razón mandé el cuento y dije, bueno, si voy a ganar, entonces voy a ir con el pelo largo y bueno, eso. Si me gano el concurso no me vuelvo a peluquear más. ¿Usted se imagina dónde le va a llegar la cabellera a los 80 años? Muchas gracias a todos, son muy amables. Felicitaciones a estos muchachos. Gracias al jurado, al público, a los televidentes, a los asistentes. Y permítanme terminar como empezamos. Bendito sea un país que se dedica a escribir. Buen día para todos. Historias. La triste historia del mar que un día se ahogó. La muerte anda en bicicleta. La noche de las orejas blancas o un insólito sombrero boca arriba. Cada cuento es una historia por descubrir. Algo maravilloso que una persona en algún lugar decidió soñar. Premiación 4º Concurso Nacional de Cuento. RCN y Ministerio de Educación Nacional. Bienvenidos a nuestra franja Bicentenario. A partir de este momento comenzaremos una travesía por los últimos 200 años de historia. Conozca los programas más destacados realizados con motivo de esta conmemoración. Institucional nos lleva más cerca del Bicentenario. Institucional lo lleva más cerca del Bicentenario. Bienvenidos a la pantalla de Azogue. Hoy tenemos uno de esos programas que realmente resultan reveladores. Voy a hacerles una anécdota muy breve. Me acuerdo que una vez el director cinematográfico norteamericano, Spike Lee, visitó a Cuba y en plena conferencia de prensa hizo este gesto